Amigos televidentes, muy buenos días. Como siempre, nuestra gratitud por compartir con nosotros otra entrega de Puntos de Vista. En esta mañana dominical tenemos una grata entrevista con el economista Ivanhoe N.G. Cortiña, con quien tenemos una larga conversación sobre la economía dominicana. Pero antes de iniciar esta conversación, vamos a hacer una breve pausa comercial. Licenciado Ivanhoe N.G. Cortiña, buenos días y bienvenido a Punto de Vista. Buenos días, qué bueno estar nueva vez, ahora ya en estudios, en Puntos de Vista, y uno se siente cómodo, Héctor, porque este es un programa que se presta para expresar puntos de vista. Bien. Vamos a empezar hablando un poco sobre la economía dominicana, el desempeño. Tiene 2 años caminando en emergencia, diría yo, una sanitaria, después cuando está cediendo la situación sanitaria, entonces viene otra también importada, el tema de una crisis por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, con todos esos impactos en los precios internacionales que llegan aquí, porque esta es una economía pequeña y abierta, ampliamente abierta, donde somos absorbemos mucho esas situaciones que se dan en los mercados. Pero empecemos por el tema más reciente en el aspecto internacional. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, le dio un empujón a su tasa de referencia y prometió otro empujón más para próximamente. Quién sabe si dentro de 3 meses o 4 volveríamos. O sea, ¿cómo podemos darle un vínculo a esa situación con la economía dominicana, con lo que está pasando, una economía que depende mucho incluso para su financiamiento presupuestal de emisión de títulos? ¿Se encarecerían, seguirán igual? ¿Cómo podríamos nosotros verlo? Como una mala noticia para la economía de la República Dominicana y para cualquier economía emergente como es la nuestra, porque cuando un banco central, como es la Reserva Federal de los Estados Unidos, eleva, en este caso 0.5% a su tasa de referencia, lo que está haciendo es una invitación a que el mundo financiero también ajuste hacia el alza los distintos tipos de precio, tanto en el mercado de valores como en los mercados bancarios, el precio del dinero. Entonces la República Dominicana, cuando vaya a colocar, digamos, nuevos bonos en los mercados internacionales, o bien toque las puertas a cualquier organismo privado, bilateral, o bien multilateral, las tasas de interés a las cuales se nos estarían prestando, o bien nosotros colocando los bonos en los mercados internacionales, también tendrían que ser más altas. Y eso implica un servicio de la deuda para la República Dominicana, de la deuda externa, también más onerosa, más cargada desde el punto de vista financiero. De ahí que es una mala noticia para el país que esto acontezca. Ese es por el lado de, digamos, del mundo de las finanzas. Pero si vamos a la economía real, para los Estados Unidos, en un momento en que en el primer trimestre de este año 2022, la economía se ha contraído en menos 1.4%, un aumento de la tasa monetaria en los Estados Unidos implica
que se La estaría sigue también frenando. se estaría encareciendo el precio del dinero en los Estados Unidos y es una invitación para disminuir la demanda. Recuérdate que también en Estados Unidos hay una política de volver a la normalidad en la política monetaria y está desmontando parte de la expansión monetaria, de la oferta monetaria que hubo, que llegó hasta un 111% del PIB de los Estados Unidos hasta hace poco. Y entonces ese desmonte de ese exceso de liquidez de la economía norteamericana, junto con el aumento de la tasa, va a repercutir muy probablemente en una nueva desaceleración de la actividad económica norteamericana. Y eso naturalmente también va a tener una implicación en las remesas. En las remesas que para el año 2021 rompieron récord de entradas a la República Dominicana, superando los 10.000 millones de dólares. Pues previsiblemente pudiéramos decir que para el año 2022 al país las remesas serán menores por dos razones. Por esta que te acabo de mencionar, que ya te la describí, y además también porque ya los trabajadores y todos los ciudadanos que viven o residen legalmente en los Estados Unidos no están recibiendo las ayudas, los subsidios, los aportes monetarios que el gobierno norteamericano, tanto de Trump como de Biden, estuvieron otorgándole a los dominicanos, que es la parte que estoy abordando, y a su vez los dominicanos, siendo generosos con sus familiares y amigos y relacionados, estuvieron aumentando las remesas que envían de manera frecuente al país. Por lo tanto, como puede apreciar Héctor, son malas noticias que se adicionan al cúmulo de malas noticias que ha estado sumando la economía dominicana y el país, ¿no? como república. Por lo tanto, el tema de las tasas de interés también es una invitación a que los bancos centrales locales sigan aumentando las tasas de interés. Ya el nuestro, el de la República Dominicana, desde noviembre del año 2021 ha estado aumentando la tasa de política monetaria, desde un 3 a un 5.5% que está actualmente. Esa es una respuesta a todo el problema inflacionario que vive el mundo, que vive la República Dominicana también, y que estas medidas en el caso dominicano debieron tomarse con más tiempo. Es decir, no debió esperarse noviembre del año pasado, sino que en forma tardía se tomaron esas medidas, se comenzaron a tomar esas medidas de aumento de la tasa de política monetaria cuando debió hacerse antes. ¿Y por qué debió hacerse antes, Héctor? Porque la inflación dominicana comenzó a preocuparse, a manifestar números preocupantes en julio del año 2020, a partir del año de ese mes, del 2020, julio. Quiere decir entonces que aquel relato que contaron las autoridades en cuanto a que la inflación dominicana era transitoria, usted lo recordará, que todos los funcionarios estuvieron abordando el tema diciendo que es verdad que habían aumento de precios, pero que esto eran pasajeros, que era transitorio. Pero ¿qué resulta? Se ha mantenido y en el año 2020 la inflación llegó a más de 5%, superando la meta de inflación. En el año 2021 llegó a 8.5%, superando la meta de inflación, que es un 4%. Por lo tanto, estamos hablando de 4.5 puntos porcentuales por encima. Y en el año 2022, a marzo, acumula una tasa de inflación de 9.05%, también sobre la meta de inflación. Y esa es la razón por la cual el ámbito monetario ha estado aumentando la tasa de política monetaria, porque el instrumento básico, fundamental para el Banco Central, ocuparse de su principal problema, de su principal norte, que es la estabilidad de precios, resulta ser el instrumento para incidir en la tasa de política monetaria. Y esa tasa está tratando de estabilizar los precios, pero no ha podido. ¿Y por qué no ha podido, Héctor? Porque la primera manifestación de un aumento de la tasa de política monetaria de un banco central se traduce en una transmisión hacia las tasas de interés de los mercados. En este caso, del mercado bancario
o del mercado de valores, que en República Dominicana todavía no es importante. Está en crecimiento, pero todavía no tiene el peso que uno quisiese que tuviera. ¿Y qué ha pasado con las tasas de interés en el sistema bancario de la República Dominicana? Que no ha tenido ningún movimiento hacia el alza como están esperando las autoridades que se produzca. Porque cuando usted aumenta la tasa de política monetaria, lo que viene un mes, 2 meses después, es un aumento en la tasa de interés de los bancos, la activa y la pasiva. La activa con la que prestan, la pasiva con la que captan. Y entonces esas tasas se mantienen igual, no han variado, no han reaccionado. Por lo tanto, quiere decir que hasta ahora, hasta esta conversación que estamos teniendo hoy domingo en la mañana, no podríamos decir que están surtiendo efectos positivos el alza hacia arriba, valga la redundancia, ¿no?, de la tasa de política monetaria, porque no se ha reflejado en la tasa de interés bancaria. Y eso tiene un agravante. Me gustaría que ese agravante lo citara o lo explicara en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Continuamos la conversación con el economista Ivanhoe N.G. Cortiña. Tú señalabas cuando hicimos la pausa de una consecuencia que se prevé que pueda surgir dentro de este esquema, o sea, el por qué las tasas de interés en el sistema bancario no han reaccionado ante las medidas del desmonte de los estímulos monetarios que se habían dado como un mecanismo para sacar a la economía del hoyo en que se cayó con motivo del COVID-19. Ciertamente, y iba a decir en ese momento que esta no reacción por parte de las tasas bancarias tiene un agravante, porque lo que se procura con esta medida monetaria es hacer ralentizar, disminuir la demanda agregada del país. Y al disminuir la demanda agregada, pues obviamente la intención es que disminuya el ritmo de crecimiento de la economía. ¿Y qué pasa? Las autoridades del Banco Central recientemente anunciaron que la economía siguió creciendo y que en marzo supera el 6% del año 2022. 6.4. 6.4. En marzo y en el trimestre 6.1 me parece. Sí. Pero este incremento del 6.4 no es una buena noticia. Parecería una buena noticia, pero no es una buena noticia. ¿Por qué no es una buena noticia? Porque usted no puede lograr en forma simultánea, en la actual coyuntura, hacer crecer la economía y hacer descender los precios o estabilizar los precios. Usted aquí tiene que elegir una de dos, o estabilizar los precios y por lo tanto detenerlo, y si es posible bajarlo, y el resultado de eso implicaría que baje la economía, es decir, el ritmo de crecimiento. Por aquí que estamos teniendo que se incrementa la economía, crece en 6.4%, pero siguen incrementando los precios, ya casi situándose en 2 dígitos. Por lo tanto, no se está logrando el propósito que tiene el ámbito monetario al jugar con la tasa de política monetaria para afectar la demanda agregada, la tasa de interés, el precio del dinero y al mismo tiempo el ritmo de la actividad económica. Porque otro propósito del aumento de la tasa de política monetaria es disminuir el consumo. Y como usted sabe, el consumo en la República Dominicana explica alrededor del 80% de la actividad económica dominicana, del PIB dominicano. Y si usted
a ese consumo que en el año 2021 estuvo matizado por el consumo de venganza, pero que ya ahora en el año 2022 no debe estar tan presente ese consumo de venganza. ¿Cuál es el consumo de venganza? El consumo de venganza es aquel consumo en el que los ciudadanos y los agentes económicos tuvieron represado en términos de no poder adquirir los bienes y servicios que estaban en capacidad de demandar y de consumir por el tema de el confinamiento social, el cierre parcial de la economía y eso. Tan pronto se fueron flexibilizando las medidas de control sanitario, pues entonces la gente salió, los agentes económicos salieron a invertir, a consumir, y entonces era como un desquite. La población y los ciudadanos en general reaccionaron como un desquite. Mucha gente, probablemente su entorno, usted lo escuchó, bueno, yo esta noche voy a cenar, me voy de fin de semana a un resort, me voy de viaje, porque no pude hacerlo durante un año, durante 2 años. Eso es un consumo de venganza, como un de desquite, ¿no? A eso se le llama consumo de venganza, que explica parte del incremento del PIB del 12%, parte muy importante del rebote estadístico que tuvo el crecimiento económico en el año 2021. Y entonces resulta que en el año 2022 todavía el consumo muestra cierta dinámica y lo explica el hecho de que la economía está creciendo en 6.4% en el mes de marzo, cuando debió empezar a perder ritmo de crecimiento. Y la idea es que pierda ritmo de crecimiento. Parece una paradoja esto de que cómo es posible que las autoridades pretendan disminuir el ritmo de crecimiento cuando siempre es una buena noticia que la economía crezca. Pero es una buena noticia que la economía crezca cuando hay estabilidad de precios. Pero cuando la economía crece, incluso como aconteció en el año 2021, que fue de sobrecalentamiento, la economía tuvo una dinámica de sobrecalentada que empujó también, y es una de las causales internas que explican el incremento de los precios en la República Dominicana. Porque también se ha querido decir esto, que la inflación en el país tiene básicamente una causa importada. Y ciertamente los precios internacionales han estado aumentando, aunque ahora para el mes de abril la FAO indicó que perdió algo de intensidad la tasa de crecimiento de los precios de los alimentos que ellos calculan a través del índice de la FAO, pero advierte que es muy poco la disminución respecto a marzo y que acumula en los primeros 4 meses del año 2022 todavía un aumento de precios que sobrepasa creo que el 25, 26% o 29%, la memoria tal vez me está fallando aquí, pero estaría en ese rango, ¿no? Incremento de precios internacionales. Por lo tanto, ciertamente esa es una variable que ha incidido en la formación de precios en la República Dominicana, pero también hay variables que explican internamente el aumento de los precios, como por ejemplo el hecho de que la política monetaria fuera de carácter expansivo. Usted sabe que en el corto y mediano plazo el ámbito monetario, la oferta monetaria, es una variable, si no causal, propagadora de inflación. Y en el año 2021 creció esta base monetaria restringida en la República Dominicana sobre el 14%. ¿Y cuánto se tenía estimado que creciera para el año pasado? En alrededor de un 8%. Por lo tanto, ese crecimiento excesivo, que en principio se justificaba porque teníamos el tema del cierre de la economía, pero no se le puso un freno a tiempo. Por eso hablaba de dilación en el segmento anterior de las medidas monetarias. Y eso naturalmente es lo que ha estado promoviendo en el campo interno el tema de la inflación como causales locales. Y también el papel del ámbito fiscal. El ámbito fiscal... ¿Cómo se impacta? Ciertamente, en el año 2021, el resultado financiero de la ejecución presupuestaria tuvo un nivel de cumplimiento razonable. Tuvimos un déficit fiscal de alrededor de un déficit de la ejecución presupuestaria, ¿no? Como porcentaje del PIB, un poco más del 2%, creo que 2.6, 2.7%, que era más o menos lo que se había estimado. Pero en situaciones como la que tiene el país de inflación, las autoridades tienen que ajustarse aún más.
y ejecutar un presupuesto lo más equilibrado posible. En los primeros 3 meses del año 2022, ejecutó un presupuesto con déficit de alrededor de 10.000 millones de pesos. Ya para el mes de abril, el cierre de abril, hay mejores noticias y está más o menos en un punto de equilibrio. Ese papel que jugó el déficit tanto en el año 2021 como en los primeros 3 meses del año 2022 también propició aumento de demanda agregada, y ese aumento de la demanda agregada empujó más los precios hacia el alza. Esas son las dos razones fundamentales que explican el incremento de los precios en la República Dominicana. Las autoridades tienen que entender en el ámbito fiscal que hay que darle espacio para que la dominancia monetaria juegue el papel que le corresponde para que pueda mantener la estabilidad y el control de los precios. Hay algunos elementos sobre esa parte, esa ecuación que se da entre esas dos grandes políticas, la fiscal y la monetaria, o sea, en su papel, que me gustaría que lo tratáramos en el próximo segmento, porque a veces uno entendería, bueno, es que si una se restringe para que no se caiga drásticamente la economía, la otra debía ser un poco más flexible, y no sé si en este caso la fiscal pueda ser flexible en un ambiente donde los subsidios y transferencias corrientes aumentan, pero quiero la respuesta en el próximo segmento. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el buen amigo Ivanhoe N.G. Cortiña, economista de toda una amplia trayectoria, dirigente político, de la Fuerza del Pueblo, de la Dirección Central. Sí, de la Dirección Central. Te señalaba, como te preguntaba en el segmento anterior, sobre esa dirección o papel que deben jugar las dos grandes políticas que rigen la economía, la monetaria y la fiscal. Una está a cargo del Banco Central, la monetaria, y la fiscal del gobierno central vía su Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿cómo puede, por ejemplo, tú señalabas que en el año pasado hubo un déficit más o menos caminando por lo que se había proyectado, algo parecido al 2% del PIB. Decía que en lo que va en el primer trimestre como que estaba un poquito acelerado, diría yo, pero que ya para abril iba caminando hacia el equilibrio. Ahora, en un escenario donde como medida antiinflacionaria el gobierno ha estado subsidiando no solo los combustibles, donde ya acumula aproximadamente 12.000 millones de pesos en lo que va de año, y también dando otro tipo de asistencia, como que pudiera entenderse que no es posible mantener una tendencia hacia el equilibrio en el presupuesto, porque incluso son gastos corrientes, gastos improductivos incluso. Así es. Bueno, yo creo que la fuente para esos recursos en el manejo de la ejecución presupuestaria ha estado por el lado de que el componente del gasto de capital ha sido muy bajo en los primeros 4 meses del año 2022, apenas un 8% del total del gasto
del gasto público, cuando debió El ser año pasado fue más bajo todavía. en torno al 8 también. Pero debe ser alrededor de un 14%. Entonces, es probable que estén sacrificando las inversiones productivas, las que aumentan la oferta, digamos, de alimentos, de la construcción y reparación de obras de infraestructura viales, por ejemplo, o bien centros hospitalarios o escuelas, que dinamizan la actividad productiva, que es más sana que dinamizar la economía a través de fuentes solamente de servicios. Yo creo que vale la pena también destacar, Héctor, otro esfuerzo que ha desplegado el ámbito monetario. En lo que va de año, el cierre de diciembre del 2021 hasta finales del mes de abril del 2022, los valores en circulación que la gente denomina los certificados del Banco Central han crecido casi en 100 mil millones de pesos. Actualmente superan los 825 mil, casi llegan a los 827 mil millones de pesos que el Banco Central tiene a través de los distintos instrumentos que coloca, como son los certificados. Eso es una expresión de política monetaria restrictiva, está tratando de recoger circulante, masa monetaria, oferta monetaria, y ha logrado en parte comenzar a normalizarla. Y ya la tiene, el crecimiento de la base monetaria restringida la tiene en alrededor de un 8%, que es lo que se había calculado que crezca, ¿no? Entonces, por ese lado pudiera haber buenas noticias a futuro, pero por de pronto todavía la inflación sigue creciendo, y eso que la inflación dominicana está teniendo un componente de manejo administrativo, ¿no? Porque justo los subsidios de los que usted hablaba, que yo entendía que eran alrededor de 16 mil millones de pesos, está contribuyendo a que la inflación no sea más alta. De ahí que tenemos muchas semanas que el precio de los distintos derivados del petróleo se mantienen básicamente inalterables, pese a que nueva vez los precios del barril del petróleo a nivel internacional comienzan a aumentar, y al día de este fin de semana se ha situado uno en el WTI, que es el que compramos nosotros, en torno a los 107 dólares, y el Brent en torno a los 109, casi 110 dólares el barril. Es decir, que comenzó nueva vez a aumentar en las últimas 2 semanas, cuando había estado un poco por debajo de los 100 dólares. Entonces, eso sigue presionando naturalmente a las finanzas públicas. Y el gobierno ha hecho un esfuerzo en esa dirección, pero no ha sido suficiente. Es como con lo de la tasa cero, que es parte de las medidas que han anunciado para tratar de controlar el tema del incremento de los precios. Y resulta que eso es una medida inflacionaria. Lejos de ser antiinflacionaria, es una medida inflacionaria. Explique eso. Sí, porque usted está promoviendo la importación de inflación. Porque si yo te compro la narrativa, Héctor, de que la inflación es importada, y usted promueve entonces que se consuman productos importados, ¿qué usted está haciendo? Promoviendo la importación de inflación, porque usted está trayendo productos que se pueden producir perfectamente, como lo ha dicho el sector agropecuario, tanto el porcino como el avícola, que son 2 sectores importantes en la dieta nacional, que están en capacidad de ofertar los productos que consumen en cantidades y calidad suficiente. Y en el caso del mercado dominicano no ha habido desabastecimiento, porque usted me dice, hay desabastecimiento, bueno, pues hay que atender ese déficit de oferta, pero no hay un déficit de oferta. Entonces, al aumentar la oferta vía la importación, aunque sea con tasa cero transitoria, usted está promoviendo inflación, porque esos productos están importados, están inflados en precios, ¿no? y son importados. Pero además también tiene un intercambio desigual. Usted está dándole un tratamiento preferencial a esas importaciones con tasa cero, cuando esos países no le están dando el mismo trato a los productos que ellos pueden comprarnos nosotros, o que la República Dominicana está en capacidad de exportarlo. Entonces es una relación asimétrica. Es decir,
le favorece a ellos porque le compramos productos y nos desfavorece a nosotros como economía y a nuestros productores nacionales porque no nos están comprando con la misma facilidad que le estamos otorgándole nosotros con el tema de la tasa cero. Y entonces eso al final desincentiva la inversión local y le da un golpe al productor y al empleo, porque se pierde mucho empleo en la República Dominicana, especialmente en esos sectores. Que, como usted sabe, nosotros somos autosuficientes en huevo, en pollo, en cerdo y exportamos. Nosotros contribuimos mucho a la estabilidad alimentaria del vecino país, precisamente porque tenemos una buena oferta de esos rubros. Sí, generalmente somos los abastecedores, aunque en ocasiones se producen situaciones de prohibiciones o vedas, pero bueno, eso es hasta cuestionable. A mí me gustaría porque cuando tú hablas que somos importadores de inflación, y se le da ese tratamiento, pero usualmente el tratamiento de cero arancel se da si la importación viene de países con los cuales nosotros no tenemos tratado de libre comercio. Por eso hablaba de la asimetría, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Centroamérica y los Estados Unidos, bien. Europa, por el EPA. Exacto, pero con Brasil no lo tenemos, ¿sí? Y estamos importando pollo, por ejemplo, desde Brasil. Entonces por eso es asimétrico, porque estamos dando un tratamiento cero a esas importaciones, más ellos no nos lo están otorgando a nuestros productos. Y dicen incluso que Brasil en pollo es uno de los más eficientes productores que pudiéramos estar, pero bueno, en el modo, hay otro aspecto que me gustaría sobre las perspectivas de la economía para lo que resta del año, pero vamos a tratar ese tema en el próximo segmento, que es el último de esta entrevista. Volvemos en unos instantes. Yo le había pedido al licenciado N.G. Cortiña que en este segmento, el último de esta entrevista, lo dedicara él, porque el experto es él, no yo, para el tema de una perspectiva de la economía dominicana, asumiendo incluso que se había hecho una proyección, como que después se había modificado, pero se dejó un nivel de crecimiento esperado alrededor del 5%, que tuvo, no sé si ya se marchó en este fin de semana, una misión del Fondo Monetario Internacional, donde había hecho ciertas elogios, diría yo, si es que cabe la palabra, aunque eso, el lenguaje de esos organismos internacionales a veces muy diplomático, pero del desempeño de la economía, si en este escenario se cree que pueda mantener ese nivel de alrededor del 5 o mayor. ¿Qué te dicen a ti? Bueno, mientras el entorno internacional siga siendo dificultoso, ocasionado por varias razones, el tema de los precios, el tema de la operación militar de Rusia sobre Ucrania y todas las consecuencias que tiene en la economía europea, que tiene un fuerte proceso inflacionario y todas casi esas economías han estado reestimando sus actividades económicas hacia la baja, así como también en los Estados Unidos y parte de Asia, aunque ahí exceptuamos a Corea, que ha estado muy excluida, digamos, de esta vorágine de inflación y de disminución de la producción. Entonces, y adicionalmente, el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos es un ambiente que sigue propiciando niveles de incertidumbre. Y mientras esa incertidumbre permanezca
a escala planetaria. Obviamente la República Dominicana no puede uno considerarla que no forma parte de ese concierto de situaciones anormales de la economía. Y yo creo que la mejor explicación que se puede dar para no estar totalmente optimista, uno quisiera ser optimista sobre cuál va a ser el comportamiento que le queda del año, los 6, 7 meses que le quedan de año todavía a la economía. Uno quisiera ser optimista, pero el optimismo no puede suplantar el tratamiento racional y real de la situación. La objetividad. Y la objetividad. Y si hablamos de objetividad, yo creo que no hacemos nada con seguir queriendo anclar las expectativas de crecimiento de la economía en torno al 5.5%, cuando la mayoría de las economías del mundo la han reestimado hacia la baja. Y reitero, yo creo que el gobierno debe definir cuál es su objetivo en materia de política económica. ¿El objetivo es que crezca la economía o el objetivo es que los precios comiencen a disminuir o bien que se detenga la inflación? Porque ambos objetivos en forma simultánea no pueden permanecer. Los objetivos de bajar la inflación y aumentar el PIB en la coyuntura actual no es posible por las razones que ya había explicado con el tema de las restricciones monetarias que hay en el mundo y las que comenzaron a darse en el país. Por lo tanto, si el gobierno sigue mandando mensajes difusos respecto a qué es lo que quiere, un aumento del PIB para que al cierre del año diga, fue la economía del Caribe que más creció, o de la región, o de América Latina, o entre las que más creció. Eso es vanidad. Yo creo que las autoridades deben concentrarse más a la penuria por la que está atravesando grandes segmentos poblacionales de todos los niveles de ingreso con el tema de la inflación. Lo mismo está pasando también con el sector turismo. ¿Qué han dicho ellos con el sector turismo? Que se ha recuperado. Incluso que estamos rompiendo récord en el turismo. Y eso no soporta ningún análisis exhaustivo. ¿Cómo así? Bueno, porque ¿cuándo hubo normalidad en el turismo previo a la pandemia? Seleccionemos el año 2019, donde el turismo no creció, pero al menos no había pandemia. ¿De cuánto fue la tasa de ocupación hotelera para el año 2019? De más de 70%. ¿De cuánto ha estado el año pasado y en lo que va de año? Alrededor de 53, 54%. ¿Cuánto le aportó al PIB en el año 2019 el turismo? ¿Y cuánto le ha estado aportando ahora? En el 19, más del 7% y ahora un poco más del 5%. Y si vamos por el lado de la generación de divisas, en el año 19 aportó más de 7.000 millones de dólares y el año pasado apenas aportó menos de 4.000 millones de dólares. Pero a nivel de ingresos fiscales, en el año 2019 aportó más de casi 11.000 millones de dólares y el año pasado completo solo aportó algo más de casi como alrededor de 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, no podemos estar hablando de que el turismo se ha recuperado. Yo creo que podemos decir que el turismo inició el proceso de recuperación, que es distinto a decir que estamos recuperados. Entonces, vender ese relato, ¿no? Contrario al que estoy describiendo, está respaldado por las cifras oficiales que están publicadas en la web del Ministerio de Turismo, en la web del Banco Central. Y entonces, cuando vemos esos resultados, se contraponen con este relato que quieren construir las autoridades de que el turismo se ha recuperado. Pero ellos lo están situando por el número de visitantes. También está por debajo. Es que el turismo se evalúa con 6 indicadores. Yo le mencioné 5, ahora le completo el sexto. El nivel de turistas que hay en la República Dominicana no iguala a la cantidad, me refiero, no iguala a la del año 2019. Entonces, como estamos todavía muy por debajo, no podemos decir que hemos recuperado, porque el hecho de que usted tenga un mes que se haya comportado muy bien, no quiere decir que usted en balance, en un periodo completo,
ese número se pueda comparar en forma superior con el desempeño del año 2019, que es el año de la normalidad. Por lo tanto, a mí me parece que es mejor contar, hacer una narrativa de estos temas en forma más sopesada, más realista, más objetiva, menos desapasionada, como a la que han estado contando las autoridades, que le quieren vender al mundo y a nosotros los dominicanos de que estamos en un buen momento, que estamos viviendo casi en una burbuja. Yo diría que los funcionarios con este discurso están en una burbuja, están en una zona de confort que no les permite ver esta realidad que yo he descrito en la entrevista, en el que uno puede admitir que ha habido avances, por ejemplo, en materia de salud, con el tema del COVID. También puede decir que el Banco Central y el ámbito monetario está haciendo esfuerzos para volver a la normalidad con el tema de la oferta monetaria, pero que por el tema del conflicto de la dominancia monetaria y la dominancia fiscal, que es un conflicto que estuvo presente en todo el año 2021 y que la dominancia fiscal terminó ganándole a la dominancia monetaria, y la dominancia monetaria hasta cierto punto la entidad perdió cierta autonomía porque se estuvo más enfocada a objetivos subsidiarios, como es el de aumentar el PIB, cuando el objetivo fundamental es bajar la inflación o bien estabilizar el tema de los precios. Y la República Dominicana hoy día, el principal desafío que tienen las autoridades y como país es el tema de la tasa de inflación. Y yo creo que los funcionarios en eso han estado vendiéndole sueños a nosotros los dominicanos, cuando en realidad no nos los merecemos. Evanjo, gracias por esta interesante entrevista, ya de manera presencial, no como la estuvimos haciendo en recientes conversaciones en forma virtual. Así que nada, tú sabes que este espacio es tuyo. Gracias. Así que estaremos nuevamente por aquí antes de que entremos al segundo semestre del año. Gracias. Lo virtual, aunque es una opción, nunca podrá sustituir la interacción física, ¿no? Como ahora, como estamos teniendo, con un programa de mucho gusto y de mucha profesionalidad. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.